Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les voy a explicar sobre cómo lidiar con el absurdo, de acuerdo con lo que propuso Albert Camus. ¿Qué pasa si viene una persona y te dice que tu vida no tiene sentido? ¿Qué pensarías si esa misma persona dice que el mundo, tal como lo conocemos, carece de importancia? El primer pensamiento que se te viene a la mente al escuchar eso es: esta persona es un pesimista, esta persona alberga probablemente un resentimiento hacia la vida y hacia sí mismo. Pues bien, el absurdismo o la filosofía de lo absurdo es definido como una postura filosófica que plantea que todo lo que llamamos vida, igual que el mundo en el que vivimos, no tiene sentido y por ello carece de importancia. Un ejemplo de lo que significa la filosofía del absurdismo es el mito de Sísifo, que fue mencionado por el filósofo Albert Camus en su obra llamada El mito de Sísifo de 1942. El mito dice que el dios Zeus, enterado de que Sísifo, rey de Éfira, posteriormente conocida como Corinto, reveló al dios fluvial Asopo que el rapto de la hija de este, llamada Égina, fue orquestado por el dios del cielo y el trueno, castigó a Sísifo forzándolo a hacer rodar una roca enorme por una colina. Pero cada vez que él empujaba la roca y veía que estaba a punto de llegar a la cima de la colina, la roca enorme rodaba cuesta abajo, lo que obligaba a Sísifo a volver a empujar la roca hasta llevarla a la cima de la colina. Pero la roca se volvía a caer y tenía Sísifo que volver a hacerlo de nuevo por toda la eternidad. Cuando uno lee lo que le pasó a Sísifo, es un ejemplo de la inutilidad del individuo en el aspecto de que el individuo trabaja día a día haciendo actividades que no tienen ningún sentido y cuando cree haberlas completado, se encuentra con nuevas actividades que tampoco tienen sentido alguno y la desarrolla hasta encontrarse con otras actividades inútiles y así sucesivamente. Claramente podemos ver que desde nuestro punto de vista el castigo de Sísifo es absurdo, puesto que es una actividad inútil levantar la roca hasta que alcance la cima, todo para que después de ese esfuerzo la roca se caiga y haya que levantarla de nuevo. Lo curioso del asunto es que hasta su vejez y con ceguera, Sísifo siguió con su castigo. Hay argumentos divididos entre los que están de acuerdo con esta teoría y los que están en contra de ella. Los que están a favor del absurdismo basan la mayoría de sus argumentos en la insignificancia de la vida humana en la escala cósmica y que nuestras acciones no tendrán importancia a largo plazo. Es decir que, según los absurdistas, cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida que consideremos importantes, sea en mayor o en menor medida, no serán importantes dentro de 1.000.000 de años, y es por esa razón que, como no se persigue un fin último, todos vamos a morir. Mientras que los que están en contra del absurdismo consideran que la vida sí tiene sentido, porque basan ese argumento en la idea de que existe un ser supremo todopoderoso y que ese ser supremo que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve, es la fuente del sentido, siendo este argumento un argumento sobrenaturalista, porque también hay argumentos que esgrimen los antiabsurdistas que a su vez se dividen en otros argumentos. Esto se explica porque si el argumento sobrenatural se basa en que Dios existe y como Dios existe, Él mismo es la fuente que nos proporciona el sentido, el otro argumento, que es el llamado argumento naturalista, sostiene que existen varias fuentes de sentidos en el aspecto racional sin acudir a lo sobrenatural. Otras personas sostienen que los valores objetivos se encuentran en la moralidad, el conocimiento y la belleza, y eso sería posiblemente alguno de los parámetros bajo los cuales conduciría a que la vida pueda tener sentido. Existen diversas respuestas sobre cómo lidiar con el absurdismo. Unos consideran que no hay respuesta alguna frente a eso, mientras que otros consideran que aunque haya una respuesta, no se puede resolver ya que es un tema bastante complejo.
Por eso, Albert Camus planteó varias posibilidades mediante las cuales se podría responder al dilema de lo absurdo. Una de ellas, y la creencia religiosa. Con respecto a la primera posibilidad, Camus rechazó el terminar con la propia vida como método de enfrentarse a lo absurdo, considerándolo como algo muy cobarde realizar esa acción, dado que en vez de rebelarse a lo absurdo, la persona decide renunciar a su vida voluntariamente. Y es por eso que Camus lo señala como el problema filosófico verdaderamente serio. Entonces, lo que Camus quiere decir es que en vez de tomar esa decisión basado en el argumento de como la vida no tiene sentido, la existencia no tiene sentido, no tomes esa decisión de acabar con tu vida y enfréntate a lo desconocido. En este caso, enfrenta a lo absurdo, porque esa es la manera en la que comenzará la rebelión ante lo absurdo. La segunda opción, que es la creencia religiosa, el mismo Camus dice que es un filosófico, porque considera que esa opción es demasiado fatal y tan autodestructiva como la primera opción. Porque el creyente en una religión despeja su mente de este tipo de escenarios atroces y lo reemplaza con su creencia, en el sentido de que entra en su mundo y es allí donde respira aliviado porque está dentro de su mundo y así no debe lidiar con lo absurdo. Después de haber analizado y rechazado esas dos posibilidades, Camus se interesa por la tercera opción y que, a su vez, la considera como la única opción válida para lidiar contra el absurdo, que es la opción de aceptar lo absurdo. Mejor dicho, abrazar lo absurdo y continuar viviendo la vida. Personalmente pienso que no hay mejor manera de lidiar con lo absurdo que puede llegar a ser la vida o el mundo que seguir adelante a pesar de todo. Porque lo que verdaderamente hace al individuo fuerte no es quedarse anclado en el dolor, quedarse anclado en el sufrimiento, simplemente aceptas el absurdo y listo. Ya estás rebelándote contra el absurdo. Finalmente, Camus, en ese aspecto de la aceptación de lo absurdo, concluyó en su ensayo que uno debe imaginar a Sísifo feliz, en el sentido de que cuando Sísifo reconoce la inutilidad de lo que estaba haciendo, es liberado al reconocer lo absurdo de la situación que tenía y eso conlleva a la aceptación. Por ello es que Camus dice que Sísifo experimentó una sensación de libertad por unos instantes al empujar la roca y la roca rodó por el otro lado de la colina, haciendo que no tuviera que empujar la roca de nuevo desde el principio. Hay que ser claros, la vida no es color de rosas y prácticamente eso es algo que nosotros no podemos controlar. Porque si la vida fuera perfecta, entonces no nos esforzaríamos lo suficiente para conseguir lo que queremos, no aprenderíamos de los errores que cometemos. En pocas palabras, debes aceptar tu mortalidad y debes comprender que el mundo, antes de que tú existieras, ya estaba mal. Y cuando te mueras, todo seguirá su curso natural. Porque solo nosotros somos espectadores de nuestra propia historia y el mundo seguirá igual o peor, pero tu actitud ante esta realidad es la que va a definir el transcurso de tu vida, sea que aceptes la realidad, aceptas lo absurdo y sigas adelante a pesar de lo injusto que pueda ser el mundo, lidiando con lo absurdo, o que no aceptes la realidad, no lidies contra lo absurdo y te quedes anclado en el pozo de la desesperanza, del sufrimiento y el dolor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Un abrazo a todos y nos vemos en otro video.